Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer retomar las sesiones de ICADE Asociación. En este caso, como podéis ver, los que habéis venido ya a otras conferencias, a otras sesiones, lo solíamos hacer en Rey Francisco, en el ICADE Business School. A partir de este curso, pues lo hacemos todo por ahora en esta sede. También hay otras sedes de la universidad que podemos utilizar. En este caso es el aula García Polavieja, que es una de las más, como veis, también muy bonita y muy cómoda y muy versátil también. Y en otras ocasiones lo haremos en algún otro aula, como la 308, que también es un sitio especial. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues, ¿y por qué otra vez con Roberto Rodríguez Monzaneque? Pues porque el tema de la jubilación es un tema que nos toca a mucha gente, ¿no? Por la edad, pues yo creo que muchos de los que estamos aquí o la hemos visto ya o la vamos a ver en un cierto tiempo. En nuestros grupos, nuestras amistades, profesionalmente y tal, todo el mundo que está en esa edad, incluso los que no están en esa edad, por eso la foto que ponemos, todo el mundo opina, todo el mundo dice qué pasa, qué no pasa, si te viene bien, si no te... Todo el mundo está opinando, pues ahí en la foto ponemos jóvenes y ponemos gente más senior, ¿no? Y la verdad es que hay muchas preguntas. Hicimos ya un evento que hicimos en el año 2019, en septiembre de 2019. O sea, han pasado 3 años. 3 años ya. De lo que dijimos hace 3 años, pues habrán cambiado muchas cosas y también hay perspectivas de que otras puedan cambiar o no. Ahora nos contarás. Luego también hicimos con Roberto, hablando de las finanzas para la jubilación. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es ligar la parte de jubilación con la parte de finanzas. La primera parte, digamos, la más amplia de Roberto será decirnos cuáles son las condiciones actuales, cómo funcionan los diferentes mecanismos, sistemas, qué pasa con la edad, con los tiempos que se ha estado cotizando, con las prestaciones, etcétera, para ver pues cómo le queda a uno, ¿no? Tiene algunos casos que va a comentar, algunas tablas que no sé si se verán muy bien, pero luego podréis ver la presentación, que la tendremos online, la presentación y el vídeo completo. Casi mejor no verla mucho, porque como los datos son de estos que te dejan muy triste, digo, pues pasamos un poco rápido por encima. Exactamente. Y entonces, después de hablar de todo eso y ver también esos casos, incluso hacer alguna pregunta, y si no, las dejamos para el final, en función de cómo vayan los tiempos, pues después tenemos el gusto de tener aquí a Ángel Cominges, a Íñigo Hernández y a Jesús Montesinos, que también nos van a tratar del tema de, bueno, y cuando me jubilo, ¿qué es lo que pasa? Porque aparte de la pensión que tenga, de los fondos de pensiones, que él hablará, ¿cómo puedo yo mejorar mi situación o arreglar mi situación? Porque en el tiempo, en el futuro hay que pensar también. Es decir, yo me jubilo hoy, pero dentro de 20 años y dentro de 30 tengo una vivienda. ¿Qué pasa si yo tengo problemas, si la enfermedad, no sé qué, la familia, los problemas, las crisis, todo esto me afecta? Pues ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces la idea es que veamos esos temas. Os hemos dejado por ahí unas libretas, porque a veces habrá que tomar notas para lo que os afecte a vosotros o lo que afecte a conocidos vuestros, de esos que estáis en esos debates de, pues si yo me quiero anticipar porque tengo 63 y no sé qué y tal, yo soy profesor y me puedo jubilar a los 60, bueno, 1000 historias, que lo bueno es tener pues más conocimiento de causa, estar más en el tema y bueno, poder hablar con criterio y con algunos datos, ¿no? Y eso es lo que Roberto hoy nos va a contar. Así que nada, adelante. Pues genial. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien con esto? ¿Sí? Sí. Bueno, yo me voy a levantar porque a mí me gusta siempre que expongo algo, pues bueno, moverme un poco por el escenario. Bueno, agradecer a mis amigos de Activa Mayores y de ASR Home que vengan aquí, sobre todo para exponer una parte muy importante. Yo siempre me he movido en el ámbito financiero, de los planes de pensiones, de los fondos de inversión, pero como muy bien dice Íñigo cada vez que sale en nuestro programa de radio, es que el 80%, corrígeme si es así, del patrimonio lo tenemos en inmuebles en España, con lo cual creo necesario de que si estamos hablando de qué hacer después de la jubilación, pues efectivamente ver alternativas, o bien de vender una casa o de aprovechar otras alternativas como es la hipoteca inversa o la renta vitalicia, ¿no?
Pero claro, eso es una vez que yo ya me he jubilado y ya he dado los pasos, ¿no? Tenemos que ver un poco pues, lo que nos pasa en nuestro país. Ha habido un cambio legislativo hace ya 10 años, pero ese cambio legislativo todavía le falta efectivamente que cale en la sociedad y que efectivamente la gente entienda cuál es la verdadera situación en la que estamos. Y les explico por qué. Bueno, este es el título de la ponencia. Este es el cuadro que ha habido hasta que empezó la nueva legislación a ser vigente en el año 2013. Y esto ha dejado una huella muy profunda en la sociedad española. La edad ordinaria de jubilación, 65 años, supongo que es la que todos más o menos estáis pensando. Me van a dar el 100% con 35 años cotizados y me van a coger los últimos 15 años de cotización, con lo cual una persona que a lo mejor alguno de ustedes pues diga, pues oye, pues efectivamente yo cumplo 65 dentro de un año, pues esté planteándose de que me van a coger desde los 50 años. Bueno, pues esto se cambió en el 2013, pero esto es el día a día. Si yo cada vez que hablo con alguien de este tema ha dejado mucha huella y no es así. ¿Cómo es? Esta es la regulación que se puso vigente en el año 2013. Pero claro, no podías cambiar todo el panorama y ponerlo de un día para otro. Es decir, se pasaba a una edad ordinaria de jubilación de 67, exigiendo 37 años cotizados para el 100% y nos van a coger los últimos 25 años de cotización. Y dejan esta parte de arriba como una condición extraordinaria, que es que, vale, te voy a dejar también jubilarte a los 65 años, siempre y cuando cotices un montón, 38 años y medio o más, y también te voy a coger los últimos 25 años. Eso es lo que se implementa, pero claro, el paso de un escenario al otro no se podía hacer de golpe, pues sería un desbarajuste para todo el mundo y sería una sangría, pues le pillaría a mucha gente en medio sin planificación y me encontraría con un problema. Con lo cual se ha ido gradualmente poniendo eso en marcha. Hoy ya estamos muy avanzados, pero todavía quedan unos años para que la regulación que está vigente a día de hoy termine de ser ya definitiva. Que luego seguro que vendrá otra, por lo que se está escuchando. Pero bueno. La de hoy. Esta es la del 2022. Es decir, lo que estaba diciendo. La edad ordinaria de jubilación este año son de 66 años y 2 meses. En ese periodo transitorio de 65 a 67, o a día de hoy estamos en esa edad. Siempre y cuando tenga 37 años o 6 meses cotizados. Si tengo más, que es esta parte de aquí arriba, sí que me dejan jubilarme a los 65 años con el 100%. Y veis esta parte de aquí, es que precisamente en este año 2022 ya es definitivo el momento en el cual ya se ha pasado de los 15 años a los 25. Empezó en el 2013 y fue subiendo. Te cojo los últimos 16, los últimos 17, los últimos 18 y ha ido subiendo hasta que este año ya, ahí, me cogen desde los 25, o sea, los últimos 25 años. Ese es el escenario a día de hoy. Entonces, con lo cual, posiblemente algunos de ustedes digan, ostras, pues no me puedo jubilar como yo pensaba a los 65 años con el 100%. Porque no llego, me voy a quedar con 35, 36, 34 años cotizados y efectivamente me van a exigir este año 66 años y 2 meses. Otra conclusión. Vale, si en este año estamos hablando de que me van a coger los últimos 25 años, ¿de qué estamos hablando entonces? Pues quiere decir que aquel que se jubile desde los 65 años, me van a coger desde la edad de 40 años. Daros cuenta que cuando teníais 40 y tantos, que estábamos con la regulación posiblemente de los 50, no estaba en nuestra cabeza. Pues bien, todo lo que hemos cotizado en esos años va a contar para la pensión de jubilación. Y aquellos que se jubilen a la edad ordinaria de 66 años y 2 meses, pues efectivamente, con 41 años y 2 meses. ¿Vale? ¿Qué problemas origina esto? Pues de todo tipo. Pues en cuanto a los años de base de cálculo, me puede pasar que, ¿y si no cotizo en los últimos 25 años? Puede pasar, ¿no? Oye, puede que me venga un expediente de regulación de empleo, puede que efectivamente haya un despido,
la empresa donde estaba a cierre, puede ser que sea un autónomo que pase un bache y me tire unos años o sea, no tenga una profesión y deje de cotizar. Bueno, pues hay que ver el concepto de lagunas. En ese periodo que me toca, porque a lo mejor el resto de años he estado cotizando, he estado pagando mis cotizaciones, pero a lo mejor en esa franja me puede pillar alguna crisis. ¿Qué otro problema me puede venir? Bueno, ¿y si no llego a los años de cotización que me exigen para el 100%? Pues si no llego a los años cotizados, pues efectivamente pues me van a restringir la pensión, la cantidad que me van a dar. Y otra más, pues es la edad. Oye, ¿y si me jubilo antes? Que supongo que será, pues casi todos los casos, es muy difícil. Es decir, hay un tanto por ciento muy elevado de personas que no se jubilan en la edad ordinaria. Es decir, hay mucha gente que un año, 2 años antes, 2 años y medio antes, 3, por lo que sea, por las circunstancias, deciden echar el cierre, ¿no? Pero también lo deciden un poco por las circunstancias personales, están ya un poco cansados, bueno, pues al final no han encontrado ya el trabajo y tal, y echan unos numerillos y dan el paso. Pero lo que queremos es un poco descender en esas tripas y a ver si podemos echar unos números antes de tomar la decisión. Y luego hay otra alternativa, que es la que ahora mismo le interesa mucho pues, a las autoridades públicas, que es ¿y si sigo trabajando más allá de los 65? He puesto 70, pero ellos encantados de que efectivamente estuviéramos trabajando hasta los 70, 75, lo que fuera. Porque los números en la seguridad social pues están muy mal. Ángel es un gran actuario y seguro que si Ángel coge unos datos de estos, hace un cálculo actuarial, pues nos pondría a todos diciendo, madre mía, casi mejor no me lo digas porque la cosa está mal. En alguna presentación lo hemos dicho, es un problema de pirámide poblacional, no es otra cosa. Es decir, en España ahora mismo somos un rombo. Estamos los del baby boom aquí, pero cuando ya nosotros nos jubilemos, se invierte. Entonces eso no hay quien lo soporte. ¿Vale? Entonces iremos viendo poco a poco cómo van topando o limitando o restringiendo un poco las pensiones, porque si no los números no saldrán. Pero claro, esto a un demógrafo lo sacas en los medios de comunicación, te dice 3 cosas de esas y se te echa la gente encima, con lo cual, bueno, pues poco a poco. Bien, lo que hemos dicho, problemas en cuanto a los empresarios, los CEOs, los autónomos, aquellos que están cotizando en el régimen especial de trabajadores autónomos. Las lagunas, como os decía, aquellos que estéis cotizando por esas bases, si yo estoy una temporada, 1, 2, 3 años sin cotizar, me ponen un 0. ¿Vale? Entonces, oye, pues soy un abogado, tengo una asesoría fiscal, bueno, he estado 2 o 3 años un poco viendo a ver cómo podía un poco, bueno, pues efectivamente esas lagunas en esos 25 años, bien desde los 40 o bien desde los 42, que es más o menos la franja que estamos valorando hasta la edad ordinaria de jubilación, me van a poner un 0. Y esto es quizás el problema más grave que he visto yo en mi vida en los autónomos, la limitación de las bases de cotización pasadas los 47 años. Os puedo jurar que después de ver durante los últimos 18 años cientos y cientos de empresarios, que cada vez que he hecho la pregunta yo sabía lo que me iban a decir, por desgracia, pero era, ¿y por cuánto cotiza usted? Personas de 50, 52 años, y la contestación siempre era la misma. O bien decían, por lo que empecé en su día, que es la mínima, o 2, pues me dijo el asesor fiscal que me subiera cuando pasaban no sé qué años, me subí con 51 y me ha dicho que la máxima. Bien, pasados los 47 y 48 años, la máxima es la intermedia. Con lo cual, me van a coger 10, 12 años desde los 40 o desde los 42 con bases mínimas y el resto con la base intermedia. Con lo cual, no voy a llegar más que al 40, al 42, al 38% de la pensión máxima. Y estamos hablando de un profesional que a lo mejor tiene 10, 12 trabajadores, está pagando nóminas, paga seguridad social, y resulta que sus chicos van a tener más pensión que él por no haber parado en que estoy cotizando en el RETA. Y arranco mi actividad, me pongo a cotizar, me va bien, económicamente va bien, voy creciendo, pero esa parte en la cual yo empiezo un negocio, que lo lógico es empezar con las bases mínimas, pues a ver cómo me va, pues van pasando el tiempo y al final me encuentro con ese problema. Ese es el 90% del caso que yo veo casi todos los días que hablo de ese tema con algún empresario. Entonces, los empresarios que están, o los CEOs o los autónomos, pues tienen ese problema. Sin embargo, aquellos que estáis en el régimen general de la seguridad social, pues bueno, pues afortunadamente pues tiene una ventaja y es que
si en algún momento dado en ese tramo he tenido algunos años que no he podido trabajar, pues me lo van a cubrir los 48 meses primeros con la base mínima y el resto de meses me lo van a cubrir con la mitad de la misma. Con lo cual, por lo menos, mi pensión no va a tirar tanto para abajo. Bien, aquí este es otro de los problemas. ¿Y si no llego a los años de cotización que exigen? Hemos dicho que con 15 años cotizados en España ya tenemos derecho al 50% de la pensión. Es decir, aquellos de ustedes que digan, pues oye, mi mujer se ha dedicado más a los hijos y tiene 13 años, le recomiendo que cotice 2 años más porque con 15 años cotizados por lo menos voy a tener la mitad de la pensión que me toque. En el año 2022, si yo quiero recibir el 100%, como nos van a exigir 37 años cotizados, en ese periodo transitorio, a día de hoy nos exigen 36 años cotizados. Entonces, aquel que tenga 36 años cotizados, sí que voy a recibir el 100% de la pensión de jubilación. Por ejemplo, ¿y si llego a la edad de jubilación, hecho números y tengo 28 años cotizados? Bueno, pues la pensión efectivamente, como no he llegado a todos esos años que me exigen, pues en este caso sería que me darían el 81%, el 81,76% de las bases, de la suma de las bases que efectivamente me cojan en ese periodo. ¿Vale? Pero el año que viene, como os he dicho, lo van ampliando porque van a exigir 37 años cotizados. Esa base de reguladores es la suma de todas ellas, la media. Es la suma de las... Es esta fórmula. Es el sumatorio de las 300 bases de cotización dividido entre 350, porque hay 14 pagas. ¿Sabes? Entonces se suma todo y lo que dé. ¿Qué ocurre? Cuando ves un caso real, pues hay de todo. Pues mira, estuve unos años cotizando, dejé de pagar, tuve paro, luego puse un negocio, pues al final el sumatorio es lo que dé. Y si es una persona que ha tenido siempre una nómina constante que ha ido creciendo con el IPC, pues es do, re, mi, ¿sabes? Pero sería el cálculo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues nos estamos acercando a los 37 años cotizados. ¿Veis que la pregunta es, ¿qué ocurre si yo cotizo por 28 años? La pensión va a bajar, porque como me van a exigir más años de cotización, mi pensión baja con los mismos años cotizados. ¿Y qué pasará a partir del 2027, cuando ya no hay más reforma? Pues teniendo también 28 años cotizados, me van a dar el 79,64 de la base reguladora. Es decir, el mismo caso, en diferentes años, me va perjudicando la pensión de jubilación. Todo esto viene de esto. Que hay muchas páginas en Internet que están en ese cuadro, con 15 años cotizados el 50% y dependiendo del año en el cual me jubilo, pues van sumándose las bases. Pero claro, ves esto y como es un poco laberíntico, pues bueno, pues sabes que hay un problema, pero tampoco te puedes echar números. Y luego en cuanto a la edad, oye, ¿y si me jubilo antes? Que es el caso que hemos dicho antes que se da más. O al revés, ¿qué pasa si sigo trabajando más allá de los 65 o los 70 años? Pues ahí depende de si el cese es voluntario o es involuntario. La regulación ahora mismo en ese aspecto pues es bastante tajante. Si el cese es voluntario, yo digo, pues mira, se acabó hasta aquí, bueno, pues me van a exigir un mínimo para recibir la pensión de jubilación de 35 años cotizados. Y la decisión solo lo puedo tomar 2 años antes de la edad ordinaria. No la puedo tomar antes. Y si el cese es involuntario, ahí sí, oye, me han hecho un ERE, me han venido malas cosas, han cerrado la empresa, pues ahí son más flexibles, son más generosos, me exigen menos años cotizados y me van a coger, o sea, me van a dejar 4 años de antelación a la edad ordinaria de jubilación. ¿Veis esos numeritos? Por ejemplo, este de aquí. Una persona que haya cotizado 37 años y se jubila 2 años antes. Le quitan un 21% de pensión de jubilación. ¿Vale? Pues en este cuadro se ve un poco de que efectivamente la merma no es poca, porque eso ya es de por vida. Y en este caso, que estamos hablando ya de 4 años, pues la merma puede llegar, incluso en este caso de una persona que cotice menos de 38 años y 6 meses y se coja los 4 años, me aplican una reducción de un 30% en la pensión.
Entonces, es un drama porque llevo toda la vida luchando y en los últimos años me han venido mal dada, han hecho un ERE o me he quedado sin trabajo, no me he podido recolocar y me pongo entre alguna pensión de jubilación muy perjudicada, ¿no?, por esta legislación. Otras alternativas de jubilación que podemos escuchar son la flexible, la activa, la parcial. Estas van un poco con la idea de incentivar la jubilación después de la edad ordinaria. Porque efectivamente, de hecho, lo hablábamos antes de que ha salido ahora una regulación de que ahora me van a premiar si estoy 4 años después y se están saliendo en los medios de comunicación un anuncio por parte del Estado. Bueno, pues se está intentando de alguna manera que la gente continúe con el trabajo y pudiendo seguir cotizando. La jubilación flexible, la activa, va un poco por ese sitio. En alguna charla que hemos dado hemos profundizado más en esa, pero no quería tampoco entrar tanto en detalle. En el caso de la jubilación activa, me exigen que yo tenga derecho al 100% de la pensión. Y en el caso de la flexible, bueno, me exigen ya que esté parado. O sea, perdón, parado, que haya ya recibido pensión, es decir, no sean derechos, sino que yo tenga derecho, o sea, perdón, que ya la esté recibiendo y que me vuelva a incorporar y me dejan pues trabajar un 50 o 75%. En el caso de la activa también, pues me dejan recibir el 50% de la pensión si tengo a alguien trabajando. Perdón, sí, si tengo a alguien trabajando me van a dar el 100% y si no tengo a nadie trabajando voy a recibir el 50%. Pero bueno, puedo seguir activo y puedo incrementar un poco más mi cotización porque me han hecho los números y la pensión no era lo que yo creía. En definitiva, la pensión máxima a día de hoy pues es esta. Pero claro, este es el sueño dorado. Es decir, hemos visto que si empezamos a quitar años cotizados, bases, edad en la cual toma la decisión, pues me puedo encontrar con mermas de un 20, un 18, un 30, y estoy hablando de bases máximas, ¿vale? Para aquella persona que gana más de 40.000 euros. Y esto es pues un caso pues muy habitual. La pensión mínima de jubilación, pues para aquel autónomo que esté cotizando por bases mínimas, pues lo vamos a encontrar eso. Ahí sí que tienen en cuenta si tengo un cónyuge a mi cargo, si no lo tengo a mi cargo, si estoy divorciado o soltero. Entonces la pensión va a ser un poquito mayor, un poquito menor. Pero como veis, va entre 9.500 y 12.000 euros. Tampoco para echar cohetes. En definitiva, pues lo que os digo es que hay que echar números. Y como hay una situación personal, que si estoy separado, si no, si mi mujer cotiza, entonces todo suma a la casa. ¿Qué deudas tengo? ¿Qué rentas entran de alquiler o de cualquier otra índole? Hay que echar muchos números. Oye, yo es que al final todo aparece en la vida laboral, aparece ahí, las bases de cotización, si ha habido lagunas o no, en qué régimen estoy. Al final hay que coger una tabla en Excel, echar números y a partir de ahí planificar. Así que muchas gracias. Has hablado de cónyuge, ¿cómo juegan los hijos en la jubilación? Porque se está hablando de ese tema de los hijos. Sí, si tiene alguna discapacidad, sí que efectivamente hay alguna ayuda. Digo sin discapacidad, simplemente ya tiene hijos. Eso no existe. Si es mayor de edad y ya tiene, o sea, vive por sí mismo. Vale, gracias. Y ahora os iba a decir también ahora unas consultas que me han hecho también, porque lo dijo Miguel Ángel. Y también comentarte el tema de los fondos de pensiones, que es el error habitual y que ya nos has contado y que sería bueno hacer una parte ahora y hablar de qué hago con mis fondos de pensiones, o qué hacen mis herederos, o qué hace mi cónyuge. Es un puntito, con 4 ideas yo creo que... Bueno, lo primero que hay que hacer es realmente un fondo de pensiones, porque hay muchos productos que vienen a casa, te ponen no sé qué de pensiones. Posiblemente no sea un plan de pensiones, a lo mejor es un seguro de pensiones, un producto de ahorro de pensiones, que es el nombre comercial que la entidad le pone. Entonces, si es plan y fondo de pensiones, tenemos el problema de que son rentas del trabajo de la persona que recibe el dinero. Con lo cual, ahí tengo que hacer simulaciones fiscales para decir, bueno, pues se va a sumar a mi pensión de jubilación. Y todo eso va a tener que tributar al tipo marginal del IRPF que me toque en el cuadro. Un 30, un 37, un 45, o el que toque. Problema que tiene mucha gente. He ido al banco y me han ofrecido un 3,5% a través de un producto de ahorro fantástico. Y ya lo he firmado. ¿Y qué es lo que has hecho?
pues ha cogido y ha firmado un 3,5 y es que le está ofreciendo un gran producto, pero es a través de convertir un plan de pensiones en un producto de ahorro. Ahí tiene que pasar por caja todo por Hacienda y el palo ahí es morrocotudo. De eso yo desgraciadamente he visto a gente que, bueno, le ofrecieron un gran producto, era un gran producto, pero claro, que te cojan de 100.000 euros, 50.000 euros no es agradable, si no te lo explican antes. ¿Vale? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, también lo hemos dicho, en el caso de los planes de pensiones, y yo por desgracia he tenido algún caso que me ha pasado cerca, allí en Mafre, y es cuando tengo un plan de pensiones gordo y fallece el dueño, el propietario del plan de pensiones. Los hijos se ponen a tramitar todas las cosas con los abogados tramitan las cosas y se da el plan de pensiones entero, normalmente, porque el abogado dice, bueno, el fondo de inversión, las acciones, la cuenta corriente, el plan de pensiones. Bueno, el plan de pensiones, si lo da todo de golpe a los hijos o a la mujer, también tributa como rentas del trabajo. Si un hijo está trabajando, tiene una nómina de 50.000 euros y recibe 100.000, Hacienda de esos 100.000 se va a quedar con la mitad. Con lo cual, todos ustedes, por favor, si salen de aquí, mañana mismo un seguro de vida que cubra la fiscalidad en caso de fallecimiento de ese plan de pensiones. Aunque lo diga, posiblemente, a lo mejor mañana se les ha olvidado. Pero claro, no es normal que en Madrid, que tenemos un impuesto de sucesiones y donaciones bonificado, prácticamente no tributemos nada por el ahorro, por la casa, por el patrimonio, pagamos 4 duros por el 99% de la cuota está bonificada y que por el plan de pensiones, es decir, por 1.000.000 de euros prácticamente no pago nada a Hacienda y por 100.000 euros Hacienda se lleva 50.000. Por lo cual, seguro de vida y por 50.000 euros en caso de fallecimiento, Hacienda se lo va a quedar, pero como lo he planificado y he hecho un seguro, el seguro actúa y le pagan a mis hijos. Esto que les estoy contando ya a ustedes, lo comenté a un señor allá por julio, donde yo vivía, en Arganda, en Rivas. Y me dijo, después del verano lo hacemos a través de la empresa, hacemos un seguro de vida y me cubro esto, joder, porque mi mujer tiene 50.000 y otros 50.000 lo hacemos. Cuando yo volví de vacaciones en septiembre y me metí en el ordenador, me decían que había una baja del producto, en rojo, y nunca me había salido eso. Digo, ¿esto de baja qué es? Y bueno, consulté con la gestora de plan de pensiones que había fallecido. Habían tenido un accidente los dos y habían fallecido. El chaval tenía una oficina de Mafre muy cerquita, se había ido a tramitar las cosas y había cogido el plan de pensiones y entonces era baja. Y había cogido los 100.000 euros. El chaval lo que no sabía es que él era ingeniero, tenía su nómina, pues que eso se iba a sumar a la nómina que él tenía. Con lo cual entiendo que de esos 100.000 euros, posiblemente 40 o 50.000 euros Hacienda acogía. Con lo cual, mañana mismo, haciendo un seguro de vida por eso. Una pregunta. Me ha parecido leer o oír, o me ha interesado leer, que en caso de ejercicio liberal de la abogacía, la jubilación activa te permitiría obtener el 100%, aunque no tuvieras una persona empleada. Sí. No, el 100% es al revés. Si tienes el 100% siempre que tengas una persona contratada. Pero creo que en la abogacía no te obligan a eso, no sé por qué. A lo mejor porque estás cotizando por la mutua. Claro, estoy hablando del RETA. No, pero teniendo las dos. En seguridad social parece que a un abogado no le obliga a tener un empleado claro para tener 100% de la jubilación activa. Eso lo desconozco. Luego también hay el tema de no cojamos el fondo de pensiones de golpe, pero luego está la opción de decir, oye, ¿esto cómo lo voy a coger? Una renta vitalicia, que si me muero desaparece el dinero, o esa la hemos comentado. Una parte con una renta hasta los 80, y luego ya dirá, claro. Una parte a los 80 y otra parte a vitalicia. Si tengo 100.000 euros y me voy a un banco y me dicen, pues mira, te doy 600 euros de por vida. Me voy a otro banco, me dice, te doy 800 de por vida. Y me voy a otro banco y me dicen, te doy 1.500 de por vida. ¿Cuál cogéis? Por el mismo dinero. La de 1.500, ¿no? Bueno, son todos rentas vitalicias, sí. Bueno, pues que resulta que la primera es que el 100% del dinero siempre va a estar disponible para en caso de fallecimiento para los herederos. Y la tercera es que en caso de fallecimiento se lo queda al banco. Entonces, entre medias hay muchas modalidades, con lo cual no tengo que fijarme en el dato de cantidad que pongo y pensión que recibo de renta vitalicia, sino efectivamente de que alguien me diga, oye,
analiza bien las condiciones de la póliza, porque efectivamente no es letra pequeña, es letra. Entonces creo que hay que leerlo, que alguien te lo tiene que explicar. Con honestidad, claro. Tengo algunas consultas que, bueno, pues que me pasó Miguel Ángel de gente. Las tengo por aquí apuntadas, he hecho los deberes. Voy a poner la gafa porque si no, ni lo veo. A ver, por aquí hay una persona que dice, a ver dónde está. Si hay una persona, pues que, bueno, quiere jubilarse con 65 años, 40 trabajados, pregunta por si la jubilación activa, bueno, pues está cotizando por el RETA y por el régimen general. Y dice, ¿qué me interesa más, no? ¿Puedo cambiarme la base? Yo le he echado más o menos los números, porque resulta que el caso de él, efectivamente, él sí que se va a poder jubilar a los 65 años. Pero claro, le van a coger desde los 40. Entonces volvimos a consultar, le dije a Miguel Ángel, oye, pregunta a esta persona si efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado entre los 40 y los 65 años? Bueno, pues resulta que hubo 8 años que estuvo por base máxima en una gran empresa. Estuvo 11 años y 8 meses cotizando como autónomo. Y luego ya lleva 5 años cotizando por ese combinado en el cual está ahora. Bueno, si haces ahí un combi y haces unas reglas de 3 y más o menos no tienes los datos definitivos, pues efectivamente nos encontramos con que esos 11 años que ha estado cotizando por la mínima, pues tiran para abajo. Entonces, bueno, más o menos con los datos que a día de hoy hay, podría ser más o menos el 60% de la pensión máxima. Esto suponen 23.680 euros, en 14 pagas baja 1.691 y si me meto en el cálculo de retenciones de Hacienda, pues en 14 pagas, si me retiran un 13,58, se me quedarían en 1.461 euros por 14 pagas. Posiblemente a lo mejor esta persona sí que, no sé el caso que será, a lo mejor él sí que ha tenido unas cotizaciones altas muchos años, pues a lo mejor estaba pensando en otras cantidades. Otra pregunta que me dice es que si merece la pena la jubilación activa del autónomo. Y es lo que os decía, puedo recibir el 100%, pero revisando la literatura, resulta que el Tribunal Supremo, el año pasado, el 23 de julio, ha denegado la jubilación activa con el 100% a los autónomos societarios. Con lo cual, si soy autónomo que estoy cotizando porque soy el propietario o el administrador de una empresa, que es el autónomo societario, no tengo derecho a jubilación activa, ¿vale? Otra persona nos pregunta, persona que se acoge a la subvención de mayores de 52 años, por ejemplo a los 55, después de haber cotizado al máximo, ¿cómo le queda la pensión si sigue siempre con el subsidio? Bueno, pues si sigue con el subsidio puede darse que esté 10 años hasta los 65 años cotizando. Estaría desde hasta los 60, o 12 años hasta los 67. Si cotizan en el subsidio, va a cotizar por el 125% de la base mínima. Como van a coger los últimos 25 años, 13 serían por el máximo y 12 sería por la mínima, más o menos. Un poquito más del mínimo. Le he echado unos números y me sale más o menos el 64% de la pensión máxima. Serían 22.000 euros al año, unos 1.575 euros al mes, brutos en 14 pagas, que se quedarían netos tras una retención del 12,57, 1.377 euros netos por 14 pagas. Otra persona dice, enfermera con 40 años cotizados y 63 años. ¿Le interesa prejubilarse ya? Entiendo que no es funcionaria. Se puede jubilar a los 65 con el 100% por todos los años que tiene cotizados, al superar los 37 años y 6 meses que tiene cotizados. Al estar en el régimen general de la Seguridad Social, puede jubilarse voluntariamente con 4 años de antelación. Como le quedan solo 2, ella puede. Pero tiene que echar números, porque pierde el 19% de la pensión. ¿Merece la pena 2 años recibo ya y pierdo el 19% o me aguanto 2 añitos más y recibo el 100%? Son los números que ella tiene que hacer.
Otra persona nos decía, ¿interesa en el caso de un ERE el cotizar durante 10 años al máximo por cuenta propia, sin trabajar por tener pensión, después de haber trabajado 25 años y cotizando? Entiendo que esta persona, cuando nos lo dice, es que el ERE cogió el dinero de golpe, no fue a través de una renta. Si ha cotizado 25 y ha pensado en 10 más, ha cometido el error de pensar en 35 años cotizados. Es lo que os decía antes. Y 65 años de edad para coger el 100%. Era lo que no ha tenido él en cuenta, lo que hemos visto al principio. Bueno, eso supone también que él tiene que hacer un convenio especial con la Seguridad Social de 12 años. Eso lo tiene que asumir él. Entonces, bueno, además el convenio cubre la pensión de jubilación, la pensión de incapacidad permanente, pero no ni el derecho, no tiene derecho a paro, lógicamente, ni pensión de maternidad ni paternidad. Más o menos, bueno, pues con las cuotas al mes, él tendría que pagar unos 1.100 euros al mes, un esfuerzo importante, pues son 13.200 al año, que son 158.000 euros en 12 años con las bases de ahora, que eso se irá incrementando, con lo cual el esfuerzo va a ser muy grande. Bueno, quería un poco poner casos de que nos han ido mandando, nos han mandado alguno que otro, pero quiero dar pasos a mis compis para que, bueno, pues esto que estamos hablando de esa parte financiera, de esos planes de pensiones, de los fondos de inversión, de tirar de esos ahorros que hemos generado en productos financieros, pues que lo complementemos también con los inmuebles de los cuales seguro que muchos de ustedes pues los tienen en propiedad. Así que si quieren, pues damos paso a la gente de Activa Mayores y luego cuando terminemos, si queréis, si tenéis alguna dudilla, pues si queréis lo hablamos, ¿vale? Muchas gracias. Angelillo. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Para nosotros es siempre un honor venir a ICADE a decir unas palabras, porque, bueno, de mis 4 hijos, 2 han estudiado aquí. O sea, que eso ya dice la comunión, digamos, de la alineación que tenemos con la buena educación de ICADE y además los principios que defiende. Así que para nosotros estamos encantados de estar aquí y además pudiendo hablar de lo nuestro, de nuestra gran especialidad, que es la hipoteca inversa. Nos vamos a presentar lo primero. Íñigo Hernández es el director de Desarrollo de Negocio de Optima Mayores, yo soy el presidente de Optima Mayores. Él nos hará una exposición un poco más extensa de, primero, la oportunidad que es, digamos, el reto que es la longevidad, ¿no? O sea, que vivamos cada vez más es una muy buena noticia, pero también es un reto que hay que superar, lo decía también antes Roberto, ¿no? O sea, las pensiones públicas de jubilación se sustentan con las aportaciones que hacemos todos los meses los que estamos todavía en activo y van directamente a una caja, que de esa caja se cojan los pensionistas actuales. No hay una capitalización en el sistema público de pensiones, el sistema de reparto, y funciona así. Como la población va envejeciendo, porque el índice de natalidad en España es de los más bajos del mundo, vamos a ser el país más envejecido del mundo en el año 2050 junto a Japón. Ninguno de nuestros ilustres políticos tiene a bien promocionar, incentivar la natalidad. O sea, tenemos por una parte el índice de natalidad más bajo de los más bajos del mundo y por otro lado una de las longevidades más altas del mundo. Esto es muy buena noticia, cada vez vivimos más y además en mejores condiciones. Pero ¿qué ocurre? Que eso hace que la pirámide de población que decía antes Roberto, pues se ha ido invirtiendo. Entonces, cada vez hay menos activos para financiar las pensiones de los pasivos. Por eso hay que buscar soluciones alternativas que, como siempre, suelen venir de la iniciativa privada. Nosotros, todo este asunto que ha contado antes Roberto, y que las llaman muy bien, es un laberinto, que hay que hacer cifras, que hay que hacer muchas cuentas, que además hay 1000 variantes posibles y tal, pues esto, si no somos capaces de salir de ese laberinto, nosotros vamos a aportar otras soluciones diferentes que nos permitan a todos tener una jubilación confortable, que además nos la merecemos. Y aquí la primera buena noticia es que en España, lo voy a contar ahora Íñigo con más detalle, pero la realidad es que en España sí hemos ahorrado. Y además hemos ahorrado en un activo que es muy bueno, que es la vivienda. Somos el país de Europa que más ahorra en vivienda. Nosotros cuando vienen aquí los alemanes y los ingleses a veranear y vienen a hoteles de 5 estrellas y tal, estos tíos, hay que ver lo bien que viven, lo que han ahorrado, y han ahorrado con planes de pensiones y planes de jubilación. Nosotros la gran diferencia es que hemos ahorrado con vivienda, ¿no? Teniendo vivienda propia. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos cuando llegan a la jubilación, pues vamos,
perciben la prestación de sus planes de pensiones o de sus seguros de ahorro y nosotros no, porque es la casa donde vivimos, ¿no? Y para eso traemos nosotros alguna solución. Para dar paso enseguida a Iñigo, que si no luego me regaña, porque yo me enrollo mucho y luego me regaña, ¿no? Pero nosotros quiero decir que somos actuarios, somos especialistas. Yo ya cumplo casi lo de los 36 años, 15 de cotización, llevo 32 creo, de cotización. O sea que hace 32 años que estamos trabajando en temas de, sobre todo de pensiones de ahorro a largo plazo. ¿Y por qué llegamos a la hipoteca inversa en el año 2005? Hace 17 años, porque nos dimos cuenta de lo que acabo de decir, que en España sí que hay ahorro, pero está concentrado en la vivienda. Entonces pensamos, ¿y si hubiera algún instrumento, algún vehículo que permitiera convertir ese ahorro inmovilizado en la vivienda en liquidez mensual y, muy importante, sin perder en ningún momento la propiedad de la vivienda? Pues eso podría ser una solución muy buena para España y ahora, gracias a Dios, estamos comprobando que es así, porque tenemos un producto, tenemos muy buenas noticias, que tenemos un producto de verdad que está funcionando claro, conciso. El año pasado batimos el mes pasado, todos los meses estamos batiendo el récord de producción. Vivimos en un mundo financiero en el que prácticamente solo nosotros lo hacemos, porque la banca española, que ahora contaremos también por qué, no quiere hacerlo. Ahora hay algún banco que se va animando más y tal, ¿no? Entonces nosotros vamos consiguiendo que algunos banquitos pequeños lo hagan, que algunos fondos de inversión lo hagan, y con eso vamos dando servicio a nuestros clientes. Pero lo que el mes pasado, pues hicimos una cifra récord que distribuimos 8,6 millones de euros a 52 personas que suscriben una hipoteca inversa óptima y ya tienen ese dinero para vivir mejor. Ya sabéis que ese dinero no lo tienen que devolver, no hay cotas de amortización, lo tienen que devolver los herederos. Pero para poder devolverlo, heredan antes la casa, que vale 2/3 más de media de lo que se le prestó. O sea que la mayoría de los casos lo que hacen los herederos es vender la casa, devolver el dinero al banco y quedarse con 2/3 o sea, quedarse con la diferencia que suelen ser 2/3. Y ya, ahora sí que ya sin más, Iñigo, te paso la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a ECADE por esta oportunidad, porque la verdad es que para nosotros es súper importante el dar información de este producto, que es verdad que podría beneficiar a muchísima gente en España, pero es un producto muy desconocido, ¿eh? Y entonces nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, no tanto por vender Optima Mayores, que bueno, evidentemente también lo hacemos, ¿no? Sino por dar a conocer una solución que puede ser una alternativa para mejorar la calidad de vida de muchísimos españoles, ¿eh? Entonces, bueno, yo voy a pasar muy rápido un poco por los antecedentes, porque ya lo ha explicado bastante bien Ángel, y es que la longevidad cada vez vivimos más y esto supone un reto a muchos niveles. Y uno, quizá, y más importante, es cómo financiamos todos nuestros gastos en la jubilación, teniendo en cuenta la situación también muy incierta de los planes de pensiones de los que depende la inmensa mayoría de los españoles, ¿eh? Y es un reto, ¿por qué? Pues porque existe esta dependencia muy grande de una pensión pública que es insostenible. Es decir, por la pirámide poblacional, pues la gente que está trabajando cada vez va a ser menos y es posible que nos veamos pues que en determinados, dentro de unos años, pues haya un cambio de regulación y lo que has explicado aquí, Roberto, pues vuelva a cambiar y se reduzcan o incluso se amplíen los plazos para calcular la pensión, ¿no? Y luego, pues bueno, es verdad que vivimos más, surgen más necesidades. Pues una muy concreta, por ejemplo, es que como vivimos más y que ya casi todo el mundo pasa por una etapa de dependencia, pues esa etapa de dependencia es muy cara. Y bueno, pues la familia, que antes era la parte de la familia quien sustentaba este servicio, ya no da ese servicio. Y vemos todos los días, que esto también es una muy buena noticia, cómo muchos hijos se dirigen a nosotros para ver cómo solucionan el cuidado de sus padres, ¿no? Porque son cuidados difíciles de financiar y con una pensión media de 1.100 y pico euros al mes, pues es algo insostenible. Pero, sin embargo, como bien decía Ángel, existe una gran oportunidad y es que de los 9,2 millones de mayores de 65 años que hay en España, 8,2, que es el 90%, perdón. Pequeños problemas técnicos. Luego esto lo editas, ¿no? ¿Ya está? Ya está. Muy bien, muchas gracias.
Pues como decía, de los 9,2 millones de mayores de 65 años, el 90% prácticamente son propietarios de una vivienda. Y eso, pues es una forma de ahorro. Es verdad que tradicionalmente no se ha considerado como tal porque, claro, llega un momento, primero, por un tema cultural, ¿no? Que es verdad que siempre hemos tenido tradicionalmente la tradición de dejar la vivienda a nuestros hijos. Pero nosotros lo vemos continuamente. La vivienda al final es una forma de ahorro que no deja de ser diferente a lo que puede ser un plan de pensiones, pues una cartera de acciones o cualquier otro producto de ahorro. Tiene la particularidad de que vivimos en él, pero es verdad que todavía hay muchos prejuicios de considerar la vivienda como un ahorro, cuando la realidad es que sí que lo es, ¿no? Y este gráfico yo creo que es muy ilustrativo, porque aquí vemos que el ahorro que hay acumulado en vivienda por parte solo de los mayores de 65 años es 5 veces superior a todo el ahorro acumulado en todos los planes de pensiones, ¿no? Entonces, si damos con una alternativa que nos permita todo este ahorro que hay acumulado en ladrillo, hacerlo líquido, a la vez que nos permite seguir disfrutando de la vivienda, pues una opción muy buena y muy válida para planificar también la jubilación. Y además, como vemos aquí, es que la vivienda además ha sido una muy buena inversión, porque desde el año 86... y a pesar de que hemos pasado por 2 crisis inmobiliarias muy fuertes, se ha revalorizado un 5,7% anual. Con lo cual, pues la realidad es que sí que hemos ahorrado y además en un muy buen activo, ¿no? Entonces, está claro que es una muy buena inversión, pero claro, ¿cómo disfrutamos de la vivienda en la jubilación? Pues haríamos 2 bloques, claramente. Uno, si no necesito vivir en ella, lógicamente la puedo vender o la puedo alquilar, ¿no? Pero esto no suele ser el caso. Normalmente la gente que llega o que tiene que decidir, pues lo que quiere es seguir viviendo en su casa, pero con más ingresos. Y entonces, si quiere hacer eso, ¿qué alternativas tiene? Pues bueno, puede vender la casa e irse a una más pequeña, evidentemente, con el coste económico, porque eso tiene un coste fiscal importante, y luego con el coste o el impacto de cambiar de vivienda, que a determinadas edades pues es algo que suele tener un coste también emocional, ¿no? Pero tenemos otras alternativas, la hipoteca inversa, que ahora vamos a ver en detalle. Tenemos la venta en nueva propiedad y tenemos la venta con alquiler. Estas 2 últimas opciones implican la venta del inmueble, pero podemos seguir viviendo en él. La venta de nueva propiedad pues, es una alternativa que normalmente hace la gente a partir de una edad muy avanzada, porque lo que hace es que vende una parte de su vivienda a cambio de quedarse con un dinero de golpe o con una mensualidad y manteniendo el usufructo vitalicio. Entonces, la gran diferencia con la hipoteca inversa es que cuando fallece el titular, el propietario de la vivienda, el comprador, el que ha invertido en esa nueva propiedad, se queda con la vivienda, ¿eh? Y la venta con alquiler es otro producto que se hace todavía menos, en el que la persona mayor vende la casa y se queda como inquilino. Entonces, bueno, es verdad que consigues más dinero, pero luego tienes que administrar ese dinero para poder pagar el alquiler, ¿no? Eso pues tiene otros riesgos asociados, como es el riesgo de desahucio, que si te dejas de pagar el alquiler, te puedes quedar también sin casa, ¿no? Y puedes ser desahuciado. Pero bueno, vamos a entrar en la hipoteca inversa, que nosotros, independientemente de que ofrecemos estas 3 alternativas, vemos claramente que es el producto que mayor potencial de desarrollo tiene. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Ángel antes, no se pierde la propiedad, seguimos siendo dueños de la vivienda, ¿no? Y esto es muy importante porque tiene muchos menos riesgos asociados. ¿Y qué es la hipoteca inversa? Bueno, pues es un préstamo que nos permite disponer de parte del valor de la vivienda utilizando esta únicamente como garantía, es decir, que la vivienda se utiliza únicamente como garantía. El cliente mantiene la propiedad y el uso, por tanto, porque es simplemente un préstamo. ¿Y la gran particularidad cuál es? Pues que no tiene cuotas de amortización, o sea, no hay que devolverlo mes a mes, ¿eh? El producto está pensado para recibir dinero sin el agobio o sin la preocupación de tener que devolverlo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque está pensado para que el día de mañana los herederos hereden la vivienda con la deuda que se ha generado hasta ese momento. Y está pensado además para que en ese momento la deuda sea inferior al valor de la vivienda. Ahora lo vamos a ver gráficamente, pero bueno, es importante que es un producto que está bastante bien regulado en España, está regulado desde el año 2007 y precisamente nosotros que conocemos muy bien el mercado europeo, es uno de los países en los que mejor está regulado el producto, ¿eh? Y aquí lo vemos gráficamente. Si vemos la barra de arriba lo que representa es el valor de la vivienda.
Y lo que vemos es que, lógicamente, a largo plazo, como hemos visto, la vivienda se revaloriza y cada vez vale más en el tiempo. Y la línea de abajo representa la deuda, digamos, el dinero que nos han dado más el importe de los intereses. Entonces, como se puede ver aquí gráficamente muy bien, lo que se ve es que nosotros recibimos un dinero, lógicamente la deuda va aumentando porque no se devuelve absolutamente nada, y a fallecimiento los herederos, con donde pone aquí edad de fecha de esperanza de vida, los herederos heredan una vivienda que vale más que la deuda, con lo cual pues siempre tienen la posibilidad o de vender el inmueble y quedarse con la diferencia, o pueden refinanciar con una hipoteca normal y pasar a pagar ya todos los meses una hipoteca normal, o bueno, si tienen sus propios recursos, pues a pagar la deuda y quedarse con la vivienda. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hay detrás de la hipoteca inversa? Bueno, pues dependiendo de la edad y del valor de la vivienda, la entidad establece la cantidad máxima que nos puede dar. Y el préstamo, el dinero, nos lo puede dar o bien de golpe o en forma de mensualidad o una combinación, es decir, un dinero inicial más una mensualidad. Es decir, que nos da flexibilidad para recibir el dinero de la manera que más nos convenga. Y luego, no existe la obligación de devolverlo, como hemos dicho, hasta después del fallecimiento, ¿no? Entonces, de hecho, los herederos tienen hasta 12 meses para saldar la deuda. Esto ya depende de cada entidad, pero vamos, digamos que el estándar ahora en mercado es que te da 12 meses para devolver el dinero. Entonces, normalmente es tiempo más que suficiente pues para bien vender la casa y saldar la deuda o buscar otras alternativas, de como puede ser la refinanciación. Perdón un segundo, Ño. Decías antes que efectivamente es verdad que tenemos en fin, sorpresivamente, una muy buena legislación en España respecto de la hipoteca inversa, que además de unas importantes exenciones fiscales, le dota de una protección, porque el legislador con buen criterio obliga al banco o a la entidad de seguros, que los dos están autorizados a comercializar hipotecas inversas, obliga a suministrar al cliente un servicio de asesoramiento independiente, precisamente para salvaguardar los intereses de los clientes, las personas mayores de 65, que es justo lo que hacemos nosotros. O sea, que nosotros, y hay otros asesores independientes, que lo que es, los bancos están obligados a que no pueden contratar directamente un cliente, sino que tiene que intervenir un asesor independiente. Además, hay unas exenciones fiscales importantes. Y para nosotros esto es fundamental, siempre lo decimos, nosotros hacemos un estudio comparativo, gratuito, completamente gratuito y sin ningún compromiso a todos los clientes que se quedan a nosotros para que puedan enterarse bien y comparar todas las alternativas que hay, tanto de hipoteca inversa, que hay varias alternativas de hipoteca inversa ahora disponibles en España, como de otros productos alternativos, o sea, que la comentaba antes Iñigo. Nosotros hacemos ese estudio gratis completamente. Adelante. Si hay una corporatividad, son varios propietarios, unos más brillantes que otros, se puede hacer la hipoteca inversa para eso. Se puede. Padres e hijos que son complementarios. No, tiene que ser el titular, o sea, el propietario puede ser el matrimonio, se puede hacer sobre un matrimonio y además es una de las alternativas que nosotros hacemos más, o sea, que hombre y mujer, pero si ya participan los hijos, tiene que hacerse o sea, la casa tiene que estar a nombre del titular de la hipoteca, que puede ser dos titulares, el marido y la mujer, pero no si están los hijos. Para hacer los hijos, lo que hay que hacer, hay que trasladar la propiedad a los padres otra vez. Esto se da muchas veces, ¿no? Que ha habido una herencia, que ha fallecido a lo mejor el padre o la madre y todos los hijos han heredado el 50%, esto se nos da mucho, y entonces para poder solucionarlo hay que volver a transmitir la propiedad a la persona mayor o a las dos personas mayores. Nada. Muy bien, bueno, pues continúo. Entonces, la pregunta que no se nos viene a la cabeza, ¿qué cantidades se pueden obtener? Pues bueno, depende fundamentalmente de la edad y del valor de la vivienda. Cuanto más valga la vivienda y más mayor sea, pues más cantidades voy a poder recibir. Esto es un ejemplo, por ejemplo, una persona de 78 años que tenga una vivienda valorada en 450.000 euros, pues podría recibir 172.000 euros a la firma o tendría otras dos alternativas, que es recibir la máxima cantidad mensual posible, que serían 1.080 euros al mes, o luego a partir de ahí se puede construir un poco el producto a medida, es decir, un dinero inicial más la renta que resulte. Entonces, aquí este es un mero ejemplo, pero nosotros, por ejemplo, en la página web, en optimamayores.com, enseguida podrán ver una calculadora que simplemente metiendo la edad y el valor de la vivienda pues da una estimación bastante exacta de las cantidades que se pueden conseguir. ¿Para qué suele utilizar la gente la hipoteca inversa?
Pues lo primero y más importante es que uno la puede utilizar para lo que quiera. Es decir, no se exige un uso específico para el dinero que se puede conseguir. Pero lo más habitual es, pues desde llegar más desahogado a final de mes, pagar alguna deuda, realizar reformas en la vivienda, pagar cuidados en casa, ayudar a familiares. También para facilitar una vida más activa, sobre todo para la gente más joven en la jubilación, desde los 65 a los 75, que tenemos más tiempo y a veces lo que no tenemos es una pensión suficiente. Pues hay mucha gente que lo utiliza pues para viajar más o para salir más, para llevar una vida más activa en definitiva. Pero, como digo, se puede utilizar para lo que uno quiera. Es importante, muy importante también saber que el dinero que se recibe es libre de impuestos. Es decir, que al tratarse de un préstamo no tiene la consideración de ingreso y no tiene ningún tipo de tributación. ¿Y cuál es el perfil? Bueno, pues como hemos dicho antes, hay que ser mayor de 65 años, hay que ser propietario de una vivienda. Si tiene alguna carga, que bueno, cada vez es más habitual que la gente joven, como llamamos nosotros, que de 65 a 75 todavía hay gente que puede tener una hipoteca pendiente, pues con la propia hipoteca inversa se puede cancelar esa hipoteca y dejar de tener que pagar las cuotas mensuales que a lo mejor nos están asfixiando, ¿no? Tiene que ser primera vivienda, la vivienda habitual, y luego a día de hoy, aunque cada vez lo podemos ofrecer en más sitios, lo podemos ofrecer en grandes núcleos urbanos, normalmente con un valor de la vivienda de más de 150.000 euros. Y otra cosa importante es que tiene que haber herederos, claro, porque son los que tienen que hacerse cargo de la deuda. Porque a diferencia de lo que se suele opinar muchas veces, aquí el banco o la aseguradora, que es quien ofrece este producto finalmente, no tienen ningún interés en quedarse con la casa. Siempre nos dicen muchas veces, uy, cuidado que eso el banco se queda con la casa. O sea, eso es lo último que quiere el banco o la aseguradora. Lo que quiere es que llegado el momento, la casa valga lo máximo posible para que los herederos tengan toda la motivación del mundo para saldar la deuda y que le devuelvan el dinero con los intereses, porque es un negocio puramente financiero a diferencia de las otras dos alternativas que habíamos visto, ¿no? Y esto es lo que decíamos antes, que el dinero que se recibe no tiene tributación ninguna. Es verdad que si luego con ese dinero, por ejemplo, como comentábamos antes, queremos convertirlo en una renta vitalicia, pues eso ya sí puede tener la tributación de renta vitalicia, que en este caso, además, la tributación de la renta vitalicia, bueno, pues es bastante favorable. Si se convirtiera, por ejemplo, en este caso del que estábamos hablando, en una renta de 1.000 euros, pues el neto que quedaría, o la retención sería de 15,2 euros, que es, bueno, es bastante buena. Pero digamos que el dinero que se recibe de la hipoteca inversa es totalmente libre de impuestos. Y luego el proceso de contratación, porque como bien ha dicho Ángel, este es un producto que va dirigido a un colectivo que es sensible, que son los mayores de 65 años. Entonces, además de que la ley establece una serie de requisitos que garanticen que el proceso de venta es responsable, digamos, nosotros en Optima vamos mucho más allá y llevamos un procedimiento de contratación que llamamos STR, que es seguro, transparente y responsable, con el objetivo de que no solo la persona que contrata la operación, sino quien esa persona considere, muchas veces pueden ser los hijos, un abogado, un asesor, les invitamos a que participen en el proceso de asesoramiento, ¿no? Y hacemos un asesoramiento inicial que incluye ese estudio gratuito, que es totalmente sin compromiso ninguno, en el que te decimos qué cantidades puedes conseguir y en qué condiciones. Y luego, además, una cosa muy importante, para empezar, damos un servicio muy presencial, ¿no? Porque es verdad que es un producto que, hombre, así contado puede parecer sencillo, pero tiene cierta complejidad y hacemos un asesoramiento presencial. Nos gusta ver a la gente y que la gente y acompañarla durante todo el proceso. Porque es verdad que, bueno, pues es verdad que requiere cierto nivel intenso de recopilación y de verificación de documentación, pero nosotros ayudamos al cliente en todo ese proceso para que sea, pues, mucho más sencillo, ¿no? Y como digo, acompañamos en todo el proceso desde el asesoramiento inicial, hacemos ese estudio, le acompañamos en la tasación y le acompañamos hasta el notario finalmente. Y luego muchas veces vamos más allá, ¿no? Porque, como bien decía Ángel, nuestro compromiso, independientemente que somos evidentemente una sociedad mercantil, pues sí que tenemos un compromiso social y nos gusta que nuestros clientes, que además es un proceso de venta largo y que requiere, pues, entrar en contacto con la persona de manera muy, muy cercana, pues luego se establece casi un vínculo muy especial y nos llaman para multitud de cosas que muchas veces
nos regañan, ¿no? Porque vamos más allá de cosas que incluso hacemos altruistamente, ¿no? Y ya, bueno, aunque Ángel ya lo adelantaba antes, nosotros ya, desde el año 2005 pues hemos asesorado ya más de 35.000 personas. Trabajamos con todas las entidades que ofrecen el producto en España, de manera que, digamos que lo que hacemos es un servicio no solo de informar y de asesorar, sino de conseguir la mejor oferta para nuestros clientes, ¿no? Digamos que nuestro cliente es la persona mayor y defendemos sus intereses frente a los de las entidades. Y luego sí que hacemos una labor muy intensa de fomentar el que cada vez haya más oferta y que se pueda beneficiar a los clientes de más productos, porque en definitiva eso pues es bueno para todos y bueno para el desarrollo del producto. Hemos fundado también el Consejo Español de Hipoteca Inversa porque lo que queremos es, en España, aunque bueno, está regulada desde el año 2007, todavía estamos muy, muy lejos de países como Reino Unido, donde se hacen 45.000 operaciones de estas al año y aquí hacemos todavía muy poquitas. Es decir, que nos queda mucho desarrollo y para establecer unas bases sólidas de ese desarrollo, lo que queremos es que se hagan las cosas bien, ¿no? Y por eso hemos fundado el Consejo Español de Hipoteca Inversa para establecer esas bases que permitan el desarrollo de la hipoteca inversa en España. Y bueno, ya por último, como veis aquí tenemos delegaciones por toda España precisamente para poder prestar ese servicio de manera muy cercana. Y esto es todo. Si tienen alguna pregunta. Dejamos las preguntas si queréis para luego y hablamos ahora de lo que es la venta del inmueble con Jesús Montesinos de ASR Home. Sí. Porque ya casi no habéis hecho la mitad de la presentación. Sí, claro. Estamos vinculados directamente. Ahora vamos a ver lo que es la venta pura y dura, cómo está la situación. ASR Home pues lleva muchos años liderando bueno, pues lo que es la venta del inmueble en lo que es el barrio de Salamanca y bueno, pues quería también que Jesús Montesinos nos dijera pues cuáles son las circunstancias, las problemáticas que habitualmente ven ellos y cómo lo ven. Así que Jesús, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias ECADE por invitarme. Es todo un honor estar aquí. La verdad es que creo que hay pocos asesores inmobiliarios que se puedan sentar aquí a hablar y me siento muy agradecido de que nos den voz, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al final lo que nos dedicamos es asesorar a personas a gestionar su patrimonio. Si nos planteamos en el ámbito de las personas jubiladas o que están pensando en jubilarse, entonces estamos en un rango en el de personas que van desde los 50 años en adelante. Aquí tenemos un pequeño hándicap a la hora de crear patrimonio a esas edades, que es que si necesitamos un vehículo financiero, los bancos pues, nos limitan hasta los 75 años para darnos crédito. Y siempre depende de la devolución de la cuota, ¿no? Por lo tanto, hemos hecho los deberes o llegamos a esas edades con 2, 3 propiedades, más o menos, la que compramos para irnos a vivir con nuestros hijos, luego nos compramos la de la playa o la de la montaña, luego alguna más que hemos comprado porque a lo mejor nos gusta otro lugar y nos encontramos con 2 o 3 propiedades que además suelen ser de uso habitual y por lo tanto o esporádico y por lo tanto son inmuebles que lo que nos generan son gasto y no ingreso. Entonces, bueno, pues desde ASR Home lo que hacemos es intentar invertir un poco esta educación y sacar partido a aquellos inmuebles que podemos rentar y ayudar a que sean un complemento a nuestros ingresos. Como bien nos decía Íñigo, que ya nos ha explicado todas las posibilidades que tenemos, lo has hecho fenomenal, muchas gracias. Tenemos diferentes opciones, ¿no? El vender una parte de tener una hipoteca inversa, que me parece un producto genial, vender una parte de nuestro inmueble con una nuda propiedad, alquilar los inmuebles, bueno.
¿Qué creemos nosotros que puede ser la mejor opción? Pues dependiendo del proyecto personal de cada persona. Hay un estudio que nos dice que cada 10 años cambiamos de vivienda y esto es porque cambia nuestra situación personal. Nosotros nos vamos a vivir con nuestra pareja, cogemos una vivienda pequeña porque tenemos pocos ingresos, de ahí empezamos a aumentar los ingresos y aumenta la familia, nos vamos a una vivienda un poquito más grande. Ahora las parejas puede ser que se divorcien, por lo tanto tenemos que vender y nos volvemos a ir a una vivienda más pequeña. Puede ser que se casen, como me ha pasado a mí, que me he casado hace 15 días y ahora tengo... Hombre, enhorabuena. O sea, hay que empezar por ahí. Hace 15 días. Yo tengo 2 hijas y mi pareja tiene otras 2 y ahora somos familia numerosa y tengo 4. Pues ya, ¿qué hacemos con la vivienda que teníamos? Ya no cabemos, hay que comprar otra más grande. Bueno, lo que quiero haceros ver es que las compras de las viviendas no son para toda la vida. Va variando nuestra vida y va variando nuestras inversiones. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es qué vivienda es un activo y qué vivienda es un pasivo. La vivienda en la que vivimos y de la cual pagamos una hipoteca, pagamos unos gastos y lo único que hacemos es hacerle reformas y meterle dinero, esto es un pasivo. Un activo es una vivienda que compramos, la cual la tenemos alquilada y nos genera unos ingresos. Claro, pero ahora la pregunta es, bueno, si nos pagan. Porque, claro, vamos a comprar una vivienda y ahí metemos un inquilino y, Dios mío, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, pues ya existen productos en el mercado que aseguran esos ingresos y que nos dan una tranquilidad a la hora de hacer un plan de inversión con vistas al futuro. ¿A la edad de la jubilación podemos generar patrimonio? Sí, podemos generar patrimonio, pero tenemos que tener o recursos propios o tenemos que tener un vehículo financiero que nos permita el poder ir de la mano de un banco para generar un apalancamiento en nuestra inversión. ¿Esto qué significa? Significa que si nosotros compramos una vivienda al 100%, es decir, la pagamos inicialmente, no utilizamos ningún tipo de financiación, la rentabilidad que vamos a obtener va a ser el alquiler menos el IBI y menos la comunidad. Ahí tendremos nuestra rentabilidad. Pero, ¿qué pasa si nosotros compramos esa vivienda con una parte financiada? Pues que el porcentaje de rentabilidad aumenta porque no hemos utilizado el 100% de nuestro capital, sino un porcentaje y el otro porcentaje nos lo ha dado el banco. Desde ASR Home creemos que los productos de generación de patrimonio no deben de irse más de 10 años con la financiación. ¿Qué quiero decir? Que pasados 10 años ya tendremos la casa al 100% sea nuestra. Ya hemos pagado la hipoteca. ¿Cuál es el producto en el que invertiríamos y cuál que no tiene ningún riesgo? Pues todos pensamos en grandes ciudades y pensamos en grandes barrios en los que vive gente muy adinerada y que seguro que no nos van a dejar de pagar la renta. ¿Qué pasa con este tipo de inmuebles? Pues que este tipo de inmuebles tienen una entrada muy alta porque son inmuebles muy caros y la rentabilidad que vamos a obtener debido a que los alquileres dan lo que dan, porque los sueldos en este país son los que son, pues nos van a dar una rentabilidad muy baja. Aparte tenemos un problema y es, yo llevo muchos años trabajando en el barrio de Salamanca y a mí me llegan muchos clientes y me dicen, Jesús, tengo 300, 400.000 euros que he conseguido ahorrar, quiero comprar algo para alquilar. Y yo le digo, sí, pues aquí vas a comprar una casa. Y si esa casa se queda sin inquilino, no porque no te pague, sino porque no tienes el inquilino en ese momento, no estás teniendo rentabilidad. Y además otra cosa que nos preocupa, y es que si tú compras, te metes un inmueble de 400.000 euros, de 300.000, de 200.000, son todos tus ahorros. Y lo has invertido en un solo inmueble, si mañana necesitas dinero, o hablas con estos señores que te dan una hipoteca inversa, o tienes que vender el inmueble. Pero vendes la totalidad de tu inversión. Para eso, la planificación en la gestión patrimonial lo que hace es diversificar en varios inmuebles la inversión, inmuebles que son más baratos y que los posicionamos en zonas de alta demanda de alquiler para que siempre estén alquilados. Pero si tenemos varios y en un momento dado necesitamos algo de dinero, podemos vender uno de ellos y seguir manteniendo parte del patrimonio, sin tener que deshacernos de todo el patrimonio que teníamos en ese momento. Esto es lo que nosotros conseguimos con la planificación de la gestión patrimonial de sus activos. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante?
Bueno, pues estamos en un escenario en el que los bancos están subiendo los tipos de interés, todos los estamos viendo. ¿Esto qué consigue? Que las personas que quieren comprar inmuebles se encuentren y necesiten financiación, se encuentren en una situación en la que su nivel de endeudamiento máximo que les exige el banco lo alcanzan mucho antes porque las propias cuotas del banco son mucho más altas. Por lo tanto, el acceso a la compra de vivienda se ralentiza. ¿Qué provoca esto? Pues que la gente que iba a comprar y no puede, no va a volverse a irse a vivir con sus padres. Tiene que buscar una solución. ¿Cuál es la otra alternativa? El alquiler. ¿Qué suele pasar en cuando se da esta curva en la inversión? Pues suele pasar que el alquiler empieza a subir. ¿Qué nos ha pasado? No sé si han visto las noticias con los coches. Los coches, como no están llegando coches nuevos, ¿qué está pasando con los coches de segunda mano? Que de repente están subiendo de precio. ¿Qué nos va a pasar en el mercado en el próximo año? Pues que los alquileres van a empezar a subir de precio. Por lo tanto, aquellos que hayan hecho los deberes y tengan su dinero invertido en inmuebles van a poder pedir un porcentaje mayor por esos alquileres. ¿Esto es la panacea? No, porque también aquellos clientes que hacen sus deberes y contratan un seguro de impago para que no tengan problemas a la hora de que pague el inquilino, ese seguro de impago también le va a pedir al inquilino que tenga unas rentas y una solvencia para poder alcanzarlos. En Madrid, ¿qué estamos notando en la zona en la que nosotros trabajamos, que es Barrio Salamanca, Retiro? Está llegando mucho cliente extranjero de países como México, Venezuela, Colombia. Todos llegan con ingresos de sus propios países porque realmente están expatriados y realmente lo que hacen es vivir aquí con los ingresos que tienen allí. Nosotros tenemos seguros en los que contemplamos los ingresos en el país de origen y por lo tanto podemos dar solución a estos inquilinos. Pero la tendencia es que quien va a poder pagar más renta en el alquiler realmente se está mezclando en países emergentes junto con personas que están manteniendo sus puestos de trabajo en empresas de gran nivel en España. Porque la empresa, el empresario pequeño y la pyme está sufriendo un golpe bastante considerable. Por lo tanto, mi recomendación con toda la humildad del mundo, que planifiquen qué van a hacer con el patrimonio que ustedes tienen, que piensen en que la mayoría de las personas que están en esta franja de edad tienen un exceso de espacio en sus viviendas porque normalmente sus hijos se han independizado y tienen viviendas muy grandes en las que realmente no les dan uso y generan muchos gastos y que la conversión de ese tipo de viviendas, bien por una venta y comprando viviendas más pequeñas o bien haciendo un proyecto de conversión y segregando la vivienda y vendiendo una parte o alquilando una parte y viviendo en otra, pueden ser alternativas que nosotros les podemos ayudar a dar y que le pueden facilitar, aparte de todas las opciones que les han dado mis compañeros, les pueden facilitar el llegar a final de mes. Pero esa planificación están a tiempo de hacerla. Nosotros desde ASR Home, desde hace años, ya ayudamos a personas a gestionar patrimonio y a crear patrimonio porque tenemos una oficina en Retiro, Barrio de Salamanca, y tenemos otra oficina en Ávila. ¿Por qué abrimos esa oficina? Para el pequeño inversor, para aquellas personas que han ahorrado 40.000, 60.000 euros y quieren empezar a crear su patrimonio. Se puede hacer empezando por comprar una vivienda, teniéndola alquilada. Nosotros buscamos un sitio que tiene mucha demanda de alquiler, ya que la Academia de Policía Nacional está allí y ahora va a ir la Academia Nacional de Bomberos. Y siempre tenemos rotación en los alquileres, pero siempre tenemos inmuebles alquilados. Y lo que hacemos es un programa en el que cogemos esa vivienda, la alquilamos, presentamos esos números a los bancos para las siguientes viviendas que nos acompañen en el proceso de creación de patrimonio. Esto, al cabo, no se hace de la noche a la mañana, pero con un plan a 10 años, las personas pueden tener entre 6 y 7 inmuebles dándoles una renta y eso le complementa a esa pensión que ustedes pueden tener. Entonces, creo que
con lo que les he explicado, más todo lo que le han dado mis compañeros, tienen un abanico de posibilidades inmenso y en el que pueden optar por aumentar sus ingresos en el último periodo de su vida y, sobre todo, no depender de lo que realmente les vayan a dar, sino tener, como decía, una jubilación activa y, sobre todo, proactiva, en el sentido de querer crear ingresos que dependan de ustedes y no del Estado. Con esto, si tienen alguna pregunta, les agradezco muchísimo el tiempo que me han dedicado. Bueno, pues como supongo que habrán generado dudas, pues en los minutillos que nos queden, pues les atendemos. Buenas tardes. Oye, con respecto a la hipoteca inversa, ¿qué pasa si los herederos no se hacen cargo de la hipoteca? Yo conozco un caso de una persona, que tengo soltera, que tiene hipoteca inversa, país en una residencia, esta mujer ha muerto hace 8 o 10 años, tenía 9 sobrinos, no se han ido, nadie sabe nada del piso, no pagan la comunidad, y es un problema gravísimo. ¿Qué pasa con ese piso? ¿Quién es el dueño de ese piso? Bueno, contesta. A ver, el banco, lógicamente, llega a esta situación que, como digo, es lo último que le interesa, porque no le interesa nada tener un impago. Lo que tienes que hacer es ejecutar la hipoteca, y lo que hace es que pues, tiene que subastar la vivienda para saldar la deuda. Entonces pasa por un proceso de ejecución hipotecaria. Lo raro es que los herederos se hayan desentendido de la vivienda, porque bueno, ahí normalmente la vivienda suele valer bastante más que la deuda, con lo cual, pues... sí. Sí, pues es un caso de 9 sobrinos un poco especial y tal, pero sí que hay que decir que aquí, por ejemplo, la legislación española vuelve a ser favorable frente, por ejemplo, a la inglesa. A ver, aquí el producto que nosotros estamos comercializando ahora, que es el que de media se presta un 33%, un tercio de lo que vale la casa, de media, hay una tabla por edades, pero de media se hace una tasación. Y un tercio de lo que cuesta la casa es, si tiene 79 años, que es el cliente medio nuestro, se le va a prestar un 30% de lo que vale. Está pensado, la gente dice, ¿por qué no le prestan más? ¿No? Porque no queremos que se coma el valor de la casa los intereses, ¿no? Porque nosotros somos actores, hacemos un cálculo en función de la esperanza de vida, y lo que pretendemos es que cuando la persona llegue a su probabilidad, digamos, de fallecimiento, en ese momento, según las estadísticas y tal, quede un porcentaje para que los herederos hereden una parte. Y ese equilibrio lo hemos encontrado con esta tabla por edades que va, de que prestamos a los que tienen 65 años, que son los más jóvenes. Luego aquí siempre hablamos de personas mayores y claro, aquí metemos el mismo saco a los que son mayores de 65 que a los de 90. Y es como si metemos a uno de un año como uno de 45, ¿no? O sea, nosotros ya segmentamos muchísimo. Uno de 65 a 75 hoy en día, además, pues es una persona joven, en plenitud de condiciones, que hay que financiarse. Nosotros decimos, estamos incluso apoyando temas de deportes, de universidades, o sea, cosas para tener esta jubilación activa que decíamos, ¿no? Pero sí que es importante saber que, primero, en España no se lo puede reclamar a los herederos más de la masa hereditaria, esto por ley. Segundo, ellos pueden renunciar a la herencia. El objetivo es que esto nunca pase, por eso prestamos lo que decía antes. Prestamos un porcentaje pequeño, aceptable, pero no mayor, precisamente para que el valor del activo sea siempre superior a la deuda. Y que nosotros, que llevamos 17 años con esto, no hemos tenido ningún caso como el que usted ha contado, y todo lo contrario, lo que hemos tenido, el 98% de los casos se han saldado con el banco perfectamente. Lo que hace la mayoría de la gente es que los herederos se les da un año, venden la casa, devuelven el dinero al banco y se quedan con la diferencia. Esto es lo que han hecho el 98% de los casos. El otro 2% restante es gente que tenía herederos, tenían dinero, se quedan con la casa, han devuelto el dinero al banco y se han quedado con la casa. Esto, la gran ventaja de la hipoteca es la libertad que tienen de decisión los herederos. Por ejemplo, si sube mucho la vivienda, en las otras alternativas la casa ya no es tuya, aquí sí. Entonces, si sube mucho la vivienda y la casa sigue siendo tuya porque la que tienes es una hipoteca, tú puedes cancelar, por ley, el titular puede cancelar en cualquier momento la hipoteca, con un coste limitadísimo, también por ley, que es un coste muy bajo y tal de comisión de cancelación, digamos. Sin embargo, a ti el banco no te puede exigir la devolución de la deuda, hasta después del fallecimiento. Pero tú la puedes cancelar. Esto a mí me gusta mucho decirlo, ¿no? Porque no es una operación irreversible. Si hay una revalorización inmobiliaria importante, el que se beneficia es el titular, nuestro cliente. ¿Por qué? Porque puede vender la casa, devolver el dinero al banco y irse a una casa más pequeña. Nosotros tenemos que hablar porque
para esas inversiones que tú quieres hacer y tal, podemos conseguir que con la hipoteca se consiga un capital que pueda invertir. O sea, que encima lo tenga una revalorización. Efectivamente. O sea, para el caso que usted expone, nosotros sí que tenemos varios casos de este tipo y es por una sencilla razón. En muchos casos, el desconocimiento de la herencia provoca que los propios herederos no sepan que son herederos de esa herencia. Nosotros tenemos algunas consultas de administradores de fincas que nos vienen y nos dicen: oye, Jesús, me pasa esto, nadie me paga, yo no sé quiénes son. Nosotros hacemos una investigación de quiénes son esos herederos y les exponemos la opción que hay de vender la vivienda y saldar esa deuda. Además, les quiero decir que una herencia es una titularidad real de propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros actuamos en operaciones en las que el heredero llega con su herencia y en el otro lado está el banco y directamente le da la hipoteca para asumir esa herencia. De tal manera que en el caso de que esos herederos no tengan capacidad para pagar los impuestos que les supone, porque también la bonificación que tenemos en la Comunidad de Madrid es de padres a hijos, de sobrinos, el coste es mayor, no es mucho mayor, pero es mayor. Entonces, lo que hay que hacer es informarnos. Nosotros intermediamos en la operación, vemos las opciones que hay, tanto financiación como puede ser venta, y desbloqueamos la situación. Pero el desconocimiento provoca en muchos casos esto, que las personas no saben que tienen una herencia. Lo que decías, normalmente tienes una casa muy grande, de determinada edad dices, por los hijos ya no están. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de decir, oye, voy a vender mi casa, pues ya tengo 65 años o más, porque puedo hacer, por ejemplo, lo de una persona más pequeña y luego invierto para alquileres, etcétera, ¿no? Tienes una casa de 1 millón de euros, pues dices, oye, yo me voy a la playa, me compro una casa mucho más barata, me sobra dinero, lo invierto, pero sobre todo esa venta a partir de los 65 tiene unas ventajas. Sí, bueno, si tú estás vendiendo tu vivienda habitual, entonces no pagas el incremento patrimonial. El incremento patrimonial es el que tenemos cuando nosotros compramos una vivienda a un precio, la vendemos a un precio mayor. Ese incremento patrimonial tenemos que pagar a Hacienda un porcentaje que está directamente relacionado con nuestra renta. Si se nos da el caso de que soy mayor de 65 años y es mi vivienda habitual, estás exento del pago. Lo que sí que vas a tener que pagar sí o sí es la plusvalía municipal, siempre que hayas vendido tu casa por encima del precio que la compraste. En el caso de que no sea así, pues entonces ni pagas incremento patrimonial porque lo has tenido, ni pagas plusvalía municipal porque has tenido una minusvalía en este caso. Esas son las ventajas, pero siempre y cuando estemos hablando de la vivienda habitual. Si no estamos hablando de la vivienda habitual, pues entonces los cálculos son otros, pero que nosotros, antes de efectuar cualquier venta, sacamos todos y cada uno de los costes para que en el caso de que ustedes realicen una venta o tengan una casa a la venta, pero les hagan una oferta por su vivienda, que esto suele pasar, es muy habitual, antes de aceptar esa oferta, nosotros le calculamos exactamente todos los gastos que van a tener y realmente cuál es el líquido que van a percibir. Una cosa, perdón. Ay, perdón, niño. Sí, un poco para incidir también en este tema, que es verdad que, hombre, la gente mayor muchas veces también quiere seguir viviendo en su casa por un poco el componente emocional que tiene, ¿no? Y es, bueno, al final es su zona, es donde le gusta estar, pero incluso aún vendiéndola, que como bien dices, no hay que tributar por ganancia patrimonial si es vivienda habitual, en la nueva vivienda, o sea, podría vender la vivienda, irse a una más pequeña y sobre la pequeña hacer una hipoteca inversa. Con lo cual, no solo consigues el dinero de la venta de la primera, sino el dinero de la hipoteca inversa de la segunda, ¿no? No, incluso hacer una hipoteca inversa sobre la primera y con ese dinero invertirlo en los productos. También en la segunda. Lo que pasa... No, sobre todo, si haces una hipoteca, el que tiene una segunda casa en la playa, por ejemplo, ahora hemos tenido un caso nosotros en Tanuncia. Oye, voy a vender la casa de Madrid y tal. No te hace falta venderla. Haces una hipoteca inversa. En este caso tenía, no sé, como 300.000 euros. Y además te vas a la casa, no la de la playa, la de la sierra, de no sé dónde, y alquilas la de Madrid. Claro. Y la revalorización inmobiliaria futura de tu casa la mantienes tú. No tienes por qué descapitalizarte y vender esa casa. Si quieres más liquidez, la ventaja de la hipoteca inversa es que tú puedes obtener liquidez sin tener que venderla.
para utilizar en lo que quieras. Entre otras cosas, en invertir en otras cuestiones, ¿no? Pero si es el caso de la vivienda de 1 millón de euros, mi opinión es véndela y compra 3 de 300.000. Y luego también hay una cosa muy importante que hay que valorar y es que, por desgracia, ahora hay muchas separaciones, muchos divorcios. Rehago mi vida de manera sentimental, pero es decir, no soy pareja más que ni de hecho ni de derecho. Entonces, claro, si quiero dejar herencia a esa persona, pues efectivamente ahí sí que no hay las exenciones que estamos hablando por el impuesto de sucesiones y donaciones, con lo cual ahí también en ese caso tengo que echar números de si quiero dejar patrimonio a esa persona y valorar si es a través de uno de estos canales o de otro. Eso es importante. A ver, yo tengo varias preguntas. Una, si tú tienes una casa grande, la comunidad te deja segregar, ¿el ayuntamiento te lo facilita? El ayuntamiento, la única condición que te va a poner es que en el caso de la segregación de la vivienda tienes que tener una plaza de aparcamiento que esté anexa a esa vivienda. Es decir, si pasamos de una vivienda a 2 viviendas y teníamos una sola plaza de aparcamiento, tiene que haber otra segunda plaza de aparcamiento. Y con respecto a la comunidad, lo que depende es si tiene muchas de las viviendas que se segregan era porque tenía puerta de servicio y puerta principal. Tiene 2 accesos independientes, por lo tanto no hay modificación de los espacios comunitarios. Y lo que también tiene que tenerse en cuenta es el uso que se va a dar a esa segregación. Es decir, que si es un edificio residencial en el que no existen viviendas de uso turístico y lo que vas a hacer es segregar para alquilar con ese fin, lo más probable es que la comunidad no te lo permita. ¿Se puede comprar la segunda plaza? Sí. Sí, se puede comprar. Sí, lo único que... No tienes 2 plazas. No, puede estar, tiene que estar en un radio, no te sé decir exactamente cuál es el radio, pero tiene que estar cercano a donde está la vivienda. No tiene por qué ser en el mismo edificio, porque si no existe, no existe. Ya tendrías que hacer otra casa en una plaza de garaje, ya se complica. Siguiendo el tema, la plusvalía para no pagar, no de los ayuntamientos, sino por lo patrimonial, 65 años, ahora tienes que estar jubilado si tienes que, y va a seguir aumentando eso y son 67. No tiene nada que ver. No, simplemente es un tema de edad. 65. Efectivamente. Da igual la edad. Y otra cosa que es importante, si se ha vendido la vivienda por un precio superior al precio de compra, pero los gastos que ha supuesto la venta de la vivienda, es decir, por ejemplo, yo vendo una vivienda y a mí me costó 300.000 y la he vendido por 310.000 y la plusvalía municipal son 311.000, entonces tampoco tendrías que pagar porque el cómputo de gastos supera a la compra de la vivienda. Vale, otra pregunta. El trabajo realizado en el extranjero entiendo que forma parte de los años trabajados, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Argentina, que hay doble convenio. Sí. Sí, efectivamente, lo que tienes que mirar es, efectivamente, si hay un convenio bilateral, bueno, en la Unión Europea todo está reconocido perfectamente con los países, hay una tabla de países en las cuales se reconoce. ¿Dónde se gestiona eso? Pues en el ministerio, no sé exactamente dónde, pero vamos, cualquier ministerio de los temas de migración. ¿Tienes que gestionar aquí o en el país de...? No, desde aquí. Otra cosa que habéis dicho, al hilo de lo que habéis dicho, si se genera una venta de un inmueble y tengo más de 65 años y se genera una plusvalía, eso va por ganancias y pérdidas patrimoniales. Entonces, hasta un límite de 240.000 euros, esto también se puede reinvertir en un seguro de rentas vitalicias si está exento al 100%. También es otra alternativa. Y luego hemos pasado también un poco cerca de lo que es esa renta vitalicia de la nuda propiedad, que bueno, es el caso del Molet, ¿no? El señor Estefan tan famoso, ¿no? Pero bueno, esa es otra modalidad que no tiene nada que ver con esto, porque eso sí que efectivamente, como hemos dicho, eso se lo queda a la entidad pase cuando pase. Es decir, la hipoteca inversa es otra cosa, no tiene nada que ver. Bueno, realmente se lo queda a quien compra la nueva propiedad. Claro. O sea, el tema es que en la compra de nueva propiedad se plantea para viviendas que tienen que su coste es bastante grande porque dependiendo de la persona, los años que tiene, el porcentaje que se le paga por esa vivienda pues es mayor o menor. Es decir,
Si yo voy a comprar una vivienda a una persona que tiene 70 años, el riesgo de que esa persona tenga una longevidad y por lo tanto disfrute de la vivienda que yo he comprado y que tengo la nueva propiedad es más alto que si se lo compró a una persona que tiene 90 años. Por lo tanto, se paga un importe menor en el caso de que haya más riesgo que en el que se acerca a la esperanza de vida. La nueva propiedad realmente se nos está dando y las operaciones que estamos haciendo son con inmuebles de más de $500.000 de euros. O sea, para inmuebles de menos de medio millón de euros no compensa el riesgo con realmente la inversión. Bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo. Bueno, es que No es sé una si operación, vosotros es una operación que tiene más riesgo tenéis para otra- las dos partes, en el sentido de que para la persona, para el inversor, tiene el riesgo de que la persona viva mucho y para la persona que hace la operación, como la persona mayor que hace la operación, tiene el riesgo de no vivir tanto, ¿no? Entonces, es una operación que se suele plantear cuando no suele haber herederos, porque al final pues te da un poco igual quién venga después, ¿no? Sí, pero bueno. este es importante el matiz. La nueva propiedad se hace cuando no hay herederos y la hipoteca inversa se hace cuando hay herederos. Sí. Entonces, dependiendo del caso, yo creo que es fácil saber cuál te puede interesar. En general, sí, sí. Mira, claro. en Reino Unido tenemos sección 44.000, están mucho más avanzados que nosotros en este tipo de operaciones. Y de las 44.000 operaciones de monetización de activo inmobiliario por mayores de 65 años, el 99% fueron hipotecas inversas y el 1% nuevas propiedades. Sí, claro. Pero también para realizar una compra de una nueva propiedad sí que es conveniente que sí o sí lo hagan asesorados de unos profesionales, porque aquí puede haber muchos factores, como por ejemplo que existan herederos que no conocemos y esto puede imposibilitar la operación durante los primeros 5 años de la compra. Entonces, sí que cuando las compras de nuevas propiedades siempre las suele hacer personas especializadas o asesoradas por asesores inmobiliarios que determinan que ese inmueble puede ser objeto de la compra de la nueva propiedad. Y siempre se plantea, ya les digo, en inmuebles de un valor alto. Última pregunta, casi. Bueno, dos, venga, dos. Sí, sí, sí. A ver, si se tiene la vivienda a nombre de una sociedad, ¿no se puede hacer hipoteca inversa? No se puede, hay que cambiarle el nombre. Es una desgracia porque tenemos muchísimos casos, pero es que la ley dota de unas exenciones fiscales a la persona sin titular, es una persona mayor de 65 años. Entonces, para beneficiarse, vamos, que básicamente es que está exento del impuesto a datos jurídicos documentados, que eso es muy generoso. Luego también tiene otras reducciones que el legislador, como buen criterio, precisamente para promocionar la contratación de hipotecas inversas, le dotó estas exenciones fiscales, que son, además del impuesto a datos jurídicos documentados exento, tratamiento de documentos sin cuantía en los gastos notariales, que es lo más bajo que hay, y reducción del 90% de los aranceles registrables. Para beneficiarse de eso, el titular tiene que ser una persona física mayor de 65 años con vivienda en propiedad. Entonces nos pasa muchísimo a los casos que nos viene gente que tiene en la casa a nombre de una sociedad, pero hay que cambiarla porque tiene coste fiscal, ¿no? Y otra pregunta, ¿el régimen de la mutualidad de la abogacía funciona el mismo escalado que en el régimen general entre 65 y 67 años? Sí. Es igual. La pregunta para Roberto. Antes has comentado un caso que es el mío, aunque yo no lo he enviado, pero era mi caso. ¿Te veías reflejada? Sí, no, es que era mi caso. En el caso de una persona de 55 años que ha dejado de trabajar pero está cotizando por la máxima hasta ahora y se plantea acogerse al subsidio de mayores de 52 años, has dicho que en ese caso ese subsidio cotiza por 125%. Por 125 el salario mínimo, sí. ¿Sabes si es posible aportar más? Es que eso lo haces bajo unas condiciones que tienes que acreditar delante de ellos, es decir, no tengo ingresos determinados, etcétera, etcétera. Si no es tu caso, pues a lo mejor en vez de pedir el subsidio, pues a lo mejor podrías hacer el convenio especial con la seguridad social. Es decir, lo asumo yo pues a través de determinados ahorros, tiro por ahí y sigo cotizando yo de manera autónoma. Sí, se puede hacer. Hay que echar números. Una aportación es al convenio especial, ¿no? Claro. Para mantener el mismo nivel de pensión. Efectivamente. Eso es coger una tabla en Excel, reunirnos un día y ver posibilidades. Opción A, opción B, opción C, opción D. Sí, bueno. Muy bien, oye, pues estamos un poquito en hora. Como habéis visto,
el ligar todo el tema de la jubilación con el tema inmobiliario tiene mucho sentido, porque aquí muchos, pues a nuestra edad lo que hemos generado esa renta inmobiliaria y eso es lo que nos da pues muchas posibilidades, ¿no? Sí. A futuro, de cobertura, de inversión, de desinversión, etcétera, etcétera. Tener en cuenta la fiscalidad, tendremos fondos de pensiones mayores o menores, hay que combinar unas cosas con otras. Entonces, bueno, para este mundo pues tenemos gente que se dedica a estos temas, por eso hay con Ángel, con Íñigo, con Jesús y con Roberto, pues cualquier cosa vais a estar. Vamos a pasaros el vídeo a vosotros y a todos los que han estado online pues viendo la sesión, las presentaciones, los contactos, porque eso en el futuro nunca se sabe. Puede ser para nosotros, puede ser para un familiar, para un amigo que tenga una problemática, y decir, oye, mira, yo escuché, me contaron, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Yo creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Con lo cual, antes de acabar, que os voy a dar alguna cosita más, pues un aplauso aquí para nuestros ponentes. Muchas gracias. Y un placer haberos recibido aquí en este aula García Polavieja, que esperamos repetir. Y os comento que el 17 de noviembre, que va a ser jueves, creo, haremos una sesión, no será en esta sala porque estaba ocupada, será en el aula E308, justo al contrario del edificio entero, y vamos a hablar sobre blockchain. Vamos a hablar sobre blockchain en general, los activos del blockchain, que no es solamente el tema de las criptomonedas, son muchas más cosas, de los NFTs, de invertir en arte y en mil cosas que se pueden a través de estos tokens, estos activos. Es un mundo que oímos mucho por ahí por la tele, pero la gente no conoce lo que es, cómo funciona, y luego a la hora de invertir no solamente en criptomonedas, sino en otro tipo de activos, pues es una oportunidad para conocerlo de la mano de una gente experta que se dedica a esto. Así que apuntaros 17 de noviembre, que va a ser muy interesante. Podéis estar presenciales, siempre es mejor porque se toma contacto directo o bien online a través de Internet, como estamos haciendo hoy también, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Y si me permitís la broma, esta noche llegáis a casa, miráis qué saldo de plan de pensiones tenéis y si es gordito, mañana os vais al banco echando leche y le dices, por favor, valórame la fiscalidad en caso de que mañana os salga de aquí, me atropelle un coche y mis hijos cojan el dinero y me haces un seguro que como no va a ser una cantidad muy grande, van a ser 300, 400 euros al año, que te quitas un problemón. Nada más, una broma. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y un aplauso a todos.